Ella ya está de rodillas cuando por fin se abren las puertas. El hipódromo de Constantinopla. Verano. El calor del mediodía cae con peso. El cielo es un lienzo rígido, sin una sola nube. No hay sombra, no hay refugio. Las gradas de piedra se alzan a su alrededor como torres llenas de rostros que observan. 50.000 personas ocupan esos asientos. Algunos están sentados, otros se inclinan hacia adelante. Todos miran un solo punto. A ella, Helena. 23 años. Nacida en una noble familia azul, ahora se arrodilla sola en el centro de la arena. Sus muñecas están encadenadas con hierro frente a ella. Sus tobillos, atados tan fuerte que no puede ponerse de pie ni girar. Si te atrae la historia real, donde la inocencia se quiebra en silencio, comenta desde dónde ves esto y quédate conmigo. La cadena la obliga a permanecer en una única postura, baja, expuesta, mostrada como un objeto. Siente la arena ardiendo contra la piel de sus rodillas y de sus manos. Ha estado arrodillada tanto tiempo que el dolor ya no es punzante. Ahora se siente lejano, casi como si perteneciera a otra persona. El ruido a su alrededor nunca cesa. La gente grita, ríe, se llama entre sí desde las filas. No hablan de carreras. Hoy no hay carros. Hablan de ella. Adivinan qué ocurrirá después. Apuestan cuánto tiempo pasará antes de que se derrumbe. Intercambian rumores sobre el crimen que supuestamente cometió. Helena no sabe qué historia les contaron. No le dieron cargos. No pronunciaron sentencia. Solo órdenes. Arrodíllate y no te muevas. Entonces, el sonido cambia. Detrás de ella, el metal raspa contra la piedra. Una puerta pesada se desliza. Voces gritan órdenes que no alcanza a comprender. Cascos golpean el suelo duro. Luego un golpe sordo, cuando esos cascos pisan la arena. La multitud reacciona al instante. El ruido se eleva como una ola repentina, excitada, áspera, hambrienta. Helena gira lo que la cadena le permite. No puede darse vuelta del todo. Solo ve con el rabillo del ojo. Polvo, movimiento, algo grande y oscuro. Y entonces lo oye respirar. Bajo, áspero, cercano. Un toro. Han traído un toro a la arena y lo empujan hacia ella. Esto no es crueldad al azar. No es una simple ejecución. Es una puesta en escena. Un mensaje. Y aún así, no es lo peor. El toro avanza despacio, pasos deliberados, controlado por cuidadores con cuerdas y varas. No embiste. No está confundido. Está sereno. Lo mantienen lo bastante lejos para que Helena no lo sienta. Solo puede oírlo. Solo imaginarlo. La multitud comienza a corear. No por ella, por el momento, por el espectáculo que vinieron a presenciar. La respiración de Helena se acorta. Sus hombros tiemblan. Sus manos se estremecen contra las cadenas de hierro. Intenta pensar si alguien que conoce está entre el público. Familia, amigos, personas con las que alguna vez compartió la mesa. ¿Están aquí? ¿Apartan la mirada? ¿O se inclinan hacia adelante con los demás? El toro se acerca. Escucha su respiración con más claridad, pesada, viva. Alguien grita su nombre desde lo alto, no con ternura. Helena baja la cabeza. Aún no sabe que este momento no está diseñado para matar su cuerpo. Está diseñado para matar algo más profundo. Su nombre, su estatus, su futuro. No sabe que otros ya murieron en esa misma arena días atrás. No sabe que los hombres sentados en los palcos imperiales, protegidos por la sombra, creen que el terror mantiene obediente a la ciudad. Solo sabe esto. El toro está detrás de ella ahora, tan cerca que siente su calor, aunque aún no la ha tocado. Nadie se mueve para detener nada. Este no es el instante en que las cosas fallaron, es el momento en que el sistema funcionó.
Para entender por qué Helena está aquí, hay que entender este lugar. El hipódromo fue construido para parecer entretenimiento. 400 metros de pista de carreras, gradas de piedra para decenas de miles, un palco imperial adornado, el catisma, desde donde el emperador observaba desde lo alto. En los días de carrera, el color llenaba la arena. Banderas azules y verdes ondeaban, carros decorados con símbolos, conductores tratados como héroes. Pero bajo esa belleza existía otra cosa. Bajo la arena había corredores y habitaciones, almacenes, celdas de detención. Pasadizos ocultos permitían a los guardias mover prisioneros sin que la multitud los viera. El hipódromo no era solo un estadio, era una máquina, un lugar donde el emperador podía contemplar a toda la ciudad reunida bajo él. Un espacio donde la lealtad se hacía visible por la ropa y el asiento, donde la obediencia merecía recompensa y la rebelión, castigo. Lo que ves ocurriendo con Helena empezó mucho antes de su arresto. Comenzó con las facciones. En Constantinopla, la gente era más que simples ciudadanos. Eran azules o verdes. Al principio eran solo equipos de carreras, nada más. Luego se convirtieron en algo mucho mayor. Facciones políticas, turbas callejeras, ejecutores religiosos, ejércitos privados. Nacías azul, vivías azul y morías azul. Nacías verde, el mismo destino. Cada facción tenía líderes, casas de reunión, disciplina estricta. Podían reunir multitudes en minutos, provocar disturbios, convertir a las masas en armas. Y el hipódromo era el escenario donde ese poder se hacía visible. Los seguidores azules se sentaban en un lado, los verdes en el otro. Vestías tus colores, animabas a tu facción, te unías a sus cánticos. Si permanecías en silencio, la gente lo notaba. Si vitoreabas en el momento equivocado, también lo notaban. Y cuando el emperador miraba desde su palco, veía mucho más que simples carreras de carros. Veía un mapa de lealtades extendido por toda su capital. Observaba quién lo apoyaba, quién se oponía y quién podía ser persuadido o castigado. Las facciones ofrecían a cada emperador un instrumento de poder. Recompensa a un grupo, amenaza al otro, manténlos compitiendo entre sí para que nunca se unan. La mayoría del tiempo, ese equilibrio se mantenía, pero cuando colapsaba, el hipódromo se transformaba en algo completamente distinto. Colapsó en el año 532. Los impuestos habían aumentado, las disputas religiosas se habían intensificado y el resentimiento hervía en todas partes. Tanto los azules como los verdes estaban furiosos, no entre sí, sino con Justiniano, su emperador. Por primera vez, gritaron la misma palabra, Nica. No una victoria en la pista, sino una victoria sobre el hombre vestido de púrpura. El 18 de enero, el hipódromo rebosaba de gente. Los carros estaban listos, los aurigas esperaban, pero nada de eso importaba. La multitud se volvió de espaldas a la línea de salida y encaró el palco imperial. Decenas de miles de voces se fundieron en un solo clamor. Nica, Nica, Nica. Exigían que Justiniano destituyera a los funcionarios corruptos y redujera los impuestos. Él los escuchó claramente, pero su respuesta no fue la que esperaban. Primero, envió negociadores a las gradas. Fueron acallados a gritos y obligados a huir. Entonces Justiniano tomó su decisión. Ordenó cerrar todas las puertas, sellar cada salida, bloquear con cerrojos cada corredor que condujera hacia afuera. La multitud se dio cuenta poco a poco. Al principio, los cánticos vacilaron. Luego se extinguieron. La confusión se extendió entre la masa. Algunos intentaron salir y descubrieron que todas las rutas estaban cerradas. El pánico se propagó por las gradas. No estaban en una carrera. Estaban dentro de una trampa, dentro de un contenedor,
bajo un emperador que planeaba resolver el problema directamente. Por terrible que imagines lo que sucedió después, la verdad fue mucho peor. Justiniano convocó a su mejor comandante, Belisario, el mismo que más tarde conquistaría enemigos extranjeros. Pero ese día, su objetivo estaba dentro de la capital, dentro del propio hipódromo. Entró por un pasaje subterráneo con 3000 soldados, infantería pesada, escudos, espadas cortas, lanzas, sin arqueros, sin armas de largo alcance. Lo que iba a ocurrir sería cuerpo a cuerpo. Las tropas formaron una línea a lo largo de la arena. Luego comenzaron a subir a las gradas. Los civiles atrapados dentro no tenían armaduras, ni armas, ni entrenamiento. La mayoría había venido esperando carreras, diversión, color, espectáculo. No esto. Mientras los soldados avanzaban, algunos pelearon con las manos desnudas, otros intentaron escalar los muros de piedra, otros más se lanzaron contra las puertas cerradas. Ninguno lo logró. Fila por fila, grada por grada, los soldados avanzaron con una precisión helada. No habían sido enviados para asustar ni herir. Estaban allí para matar. Al caer la noche, entre 25 y 35.000 personas yacían muertas. Ningún cementerio podía albergar tantos cuerpos. El hipódromo se convirtió en la tumba. Solo un mensaje permaneció: nunca se unan contra el emperador. Los supervivientes llevaron ese recuerdo a sus casas. Lo contaron a sus familias. Lo contaron a sus hijos. Sin embargo, mientras los soldados masacraban a la multitud, los funcionarios se movían entre el caos con listas en las manos. Buscaban a ciertas personas, líderes de facción, oradores, ricos simpatizantes de la rebelión y sus familias. Algunos fueron separados, no ejecutados, al menos no todavía. Los mantuvieron con vida para algo más selectivo, más personal, más público. La masacre era solo una de las funciones del hipódromo. Tras aquella matanza masiva, la arena permaneció en silencio durante varios días. Luego volvió a abrirse. No se programaron carreras. Un espectáculo diferente aguardaba. 73 mujeres habían sido capturadas con vida durante los disturbios. Esposas e hijas de hombres que habían gritado demasiado fuerte o habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Habían sido retenidas bajo la arena, sin camas adecuadas, sin privacidad, con poca comida y aún menos agua. Cuando las sacaron, estaban débiles. Era intencionado. El público aquel día era menor, alrededor de 10.000, pero cada uno había sido seleccionado. Leales, influyentes, voces que difundirían lo que presenciaran. Las mujeres fueron conducidas por las puertas. 4 días antes, muchas de ellas habían observado desde los mejores asientos, vestidas con telas finas. Ahora su ropa era áspera, el cabello cortado o rapado, los rostros amoratados, los ojos hinchados por el insomnio. Fueron guiadas en fila alrededor de la pista. Los guardias caminaban a su lado. Un heraldo leyó sus nombres y los supuestos delitos: apoyar traidores, incitar a la rebelión, fallar en obediencia. A la multitud se le ordenó responder. Lanzaron insultos y basura, comida podrida, puñados de tierra, cualquier cosa que doliera pero no dejara una cicatriz permanente. Las mujeres fueron obligadas a recorrer todo el circuito, 400 metros. Si una caía, la levantaban a la fuerza. No podían cubrirse el rostro, no podían hablar, no podían apartar la mirada. Al final, fueron llevadas al centro de la arena y obligadas a arrodillarse. Sus sentencias se leyeron en voz alta: exilio, confiscación de bienes, pérdida de estatus. Vivieron, pero el público en las gradas no las recordaba como mujeres vivas. Fueron recordadas como lecciones. Esto es lo que sucede a las mujeres que se acercan demasiado a hombres poderosos.
que olvidan su lugar, que están presentes cuando la autoridad es puesta a prueba. Sus familias perdieron más que riqueza, perdieron su futuro. Estás viendo el mismo mecanismo aplicado a Helena. Su castigo no tiene que ver con derramar sangre, tiene que ver con borrarla. La revuelta de Nika cambió algo en Constantinopla. El hipódromo nunca volvió a ser solo una pista de carreras. Demostró cómo un único espacio público podía controlar toda una ciudad. A partir de entonces, se convirtió en uno de los principales teatros imperiales del castigo político. Algunos de esos castigos eran rápidos. La ceguera, por ejemplo. Los bizantinos usaban la ceguera para neutralizar rivales sin ejecutarlos. Si un hombre no podía ver, no podía comandar tropas, no podía leer documentos, no podía sentarse con orgullo en el palco imperial y mirar hacia abajo al pueblo. Pero podía caminar por las calles como advertencia. La gente lo veía y recordaba. Romanos IV, un antiguo emperador, es uno de los ejemplos más conocidos. Tras un fracaso militar y una traición, fue conducido al hipódromo. El pueblo se reunió para presenciar su destino. Sus faltas fueron proclamadas en voz alta. No mera incompetencia, sino peligro. Peligro para el propio imperio. Entonces le arrebataron la vista. No a puertas cerradas, no en secreto, sino ante miles que comprendieron que podían compartir su suerte si apoyaban al hombre equivocado. Los registros no se detienen en los detalles. No hace falta. Todos sabían lo que significaba ver a un hombre entrar entero y salir ciego. Vivo, pero reducido. La ceguera era eficaz, y los castigos concebidos en el hipódromo fueron aún más lejos. A veces los carros se convertían en instrumentos de muerte, no para competir, sino para ejecutar. Un rebelde o un asesino podía ser atado detrás de un carro en lugar de ir sentado dentro. Brazos atados, piernas sujetas. Los caballos eran guiados por la pista, no a velocidad de carrera, sino más despacio. Lo bastante despacio para que el cuerpo se sacudiera con cada movimiento, lo bastante despacio para que el sufrimiento durara. Todos sabían lo que la arena y la piedra podían hacer a un cuerpo arrastrado. El propósito nunca era escandalizar, era mostrar con claridad lo que les ocurría a quienes desafiaban la autoridad. La noticia de esas ejecuciones se difundía con rapidez. No hacía falta presenciarlas para entender. Bastaba con escuchar los susurros de los sobrevivientes. Helena creció con esas historias. Se suponía que debían mantenerla alejada de la política. No lo lograron. No todas las exhibiciones implicaban sangre. Muchas se centraban en la humillación, especialmente cuando la víctima era una mujer de rango. La ejecución podía crear una mártir. La humillación no dejaba nada heroico a lo que aferrarse. El ritual conocido como la procesión de la vergüenza seguía un patrón fijo. Una noble podía ser acusada de adulterio o de brujería o simplemente de pertenecer a la facción equivocada. Era arrestada, recluida bajo la arena, despojada de su estatus. Su elaborado peinado era cortado, sus ricos vestidos sustituidos por telas ásperas, sus joyas retiradas. Luego era llevada al hipódromo, no en silencio, sino ante una multitud entera. Recorría la pista mientras su nombre y su supuesto delito eran gritados. La multitud era incitada a burlarse de ella, a mofarse, a reír, a señalar. Al final, como las mujeres tras los disturbios de Nika, se arrodillaba en la arena. Su sentencia podía ser el exilio o el encierro en un convento. Raramente la muerte. El propósito no era acabar con su vida, era acabar con su identidad. Desde ese momento ya no se la recordaba como una noble, sino como un espectáculo público. Su nombre se convertía en sinónimo de deshonra. Teodora, esposa de Justiniano, lo comprendía a la perfección.
Había crecido cerca del mundo del hipódromo. No era noble ni respetada. Cuando ascendió al poder, usó la arena contra las mujeres que alguna vez se habían burlado de ella. Fueron sacadas, exhibidas, humilladas, borradas y luego desterradas. Sus muertes sociales se completaban mucho antes de que sus cuerpos murieran. Toda esa historia pesa sobre Helena mientras se arrodilla en la arena. Sabe exactamente lo que este lugar puede hacer. Ha visto a personas entrar y salir transformadas, o no salir jamás. Sabe que bajo sus rodillas hay celdas, túneles, almacenes. Sabe que los hombres ricos observan desde los palcos imperiales a la sombra. El toro detrás de ella no sabe nada de eso. Solo conoce la presión de las cuerdas y las voces que lo empujan hacia adelante. Bufa, cambia el peso, da un paso más. Helena siente el suelo temblar bajo ella. Su respiración se acelera. Para ella, esto no es teoría. Es terror puro. Cree que está Pies a punto de morir. No después, sino ahora. Cree que su historia, grabada en su cuerpo, terminará en la muerte. Los guardias no hacen nada para cambiar esa expectativa. Ese es el núcleo del espectáculo. Le permiten a su mente correr hacia todos los horrores posibles. Dejan que la multitud imagine lo que podría ocurrir. Permiten que el miedo haga la mayor parte del trabajo. La cabeza del toro se inclina ligeramente. El público se inclina hacia adelante. Este es el instante que recordarán después. ¿Gritó? ¿Guardó silencio? ¿Suplicó? Esas preguntas les importan más que el resultado en sí. Los cuidadores mantienen al toro cerca, pero no demasiado. Helena siente su aliento sobre la espalda. Grita, un grito agudo, crudo. Por un segundo, el sonido corta el aire de la arena. Luego es tragado por el rugido del público. El toro nunca la toca. Nunca fue su propósito. Pasan los minutos. Se sienten como horas. Los músculos de Helena tiemblan por el esfuerzo. Se prepara para el impacto, pero no llega. El hierro se clava más hondo en sus muñecas. Sus rodillas palpitan. Su garganta arde. Arriba, en los asientos sombreados, los hombres observan con atención. No miran al toro, la miran a ella. Esperan el momento exacto en que su postura cambia, cuando su espalda se encorva, cuando su cabeza cae, cuando algo dentro de ella se quiebra de forma visible. Cuando lo ven, una señal se da. Los cuidadores tiran del toro. Resiste un instante, luego cede y gira hacia la puerta. El ruido de los cascos se desvanece. El tono de la multitud cambia. Algunos ríen, aliviados de haber evitado algo más sangriento. Otros abuchean, decepcionados. Otros guardan silencio, inquietos porque nada visible ocurrió. Y sin embargo, algo claramente sí. Helena se deja caer hacia adelante, apoyando las manos en la arena. Está viva, aún entera. Pero ya no es la mujer que entró en la arena. Se ha convertido en una lección, en una advertencia, en un nombre invocado para explicar por qué ciertas mujeres callan, por qué ciertas familias evitan la política, por qué ciertos amigos rechazan invitaciones que parecen arriesgadas. Helena es conducida fuera con cadenas. Poco después, es exiliada. Muere joven. La causa oficial de su muerte nunca se registra. No hace falta. Para el imperio, la parte de ella que importaba, murió en el hipódromo. Las ruinas aún se alzan en la Estambul moderna. Los turistas caminan por la antigua pista, descansan en bancos donde antes se elevaban las gradas de piedra. Toman fotografías de columnas y fuentes. Pocos piensan en lo que este lugar hizo alguna vez. Lo admiran como historia, una gran reliquia de un imperio perdido. No ven la máquina bajo sus pies, pero una máquina es lo que fue. Un mecanismo para convertir el poder en espectáculo, para transformar ciudadanos en espectadores,
para convertir la disidencia en historias que la gente repetía con cautela. Los bizantinos se veían a sí mismos como civilizados, educados, guardianes de la fe y la ley. Conservaron los códigos romanos, copiaron libros antiguos, construyeron iglesias que aún se mantienen en pie. Y también hicieron esto: usaron un recinto público para matar a decenas de miles en un solo día, para cegar a rivales, para arrastrar cuerpos detrás de carros, para despojar abiertamente a las mujeres de su identidad, para destruir a alguien como Helena sin volver a tocarla. Esa contradicción es importante. Demuestra que la civilización no elimina la crueldad, la perfecciona, la afila, la hace intencionada. El hipódromo ya no funciona, pero su lógica sobrevive. Las naciones modernas aún fabrican ejemplos, aún avergüenzan a sus opositores, aún escenifican actos para enseñar las consecuencias de la desobediencia. A veces la arena es un tribunal televisado, a veces una conferencia de prensa, a veces una tormenta en las redes sociales. Las herramientas cambian, el principio permanece. Helena no tiene tumba donde la gente se reúna. La mayoría de las víctimas de tales espectáculos nunca la tienen. Sus nombres sobreviven solo en registros dispersos, si acaso. Pero el patrón que las destruyó aún puede reconocerse cada vez que regresa con un rostro más moderno. El terror más eficaz no siempre apunta al cuerpo, apunta a la identidad, asegurando que quien salga no sea la misma persona que entró. Eso fue lo que ocurrió en el hipódromo. Eso fue lo que les ocurrió a las mujeres exhibidas tras la revuelta de Nica, a los rivales cegados ante multitudes, a los rebeldes burlados con coronas falsas, a Helena arrodillada con un toro detrás de ella. Todos se convirtieron en historias, en advertencias. Si esta historia te dejó una huella, apoya el canal suscribiéndote y dejando un me gusta al vídeo. La pregunta no es si los imperios volverán a hacerlo, sino si sabremos reconocerlo y si nos quedaremos en la multitud mirando, o si decidiremos no participar en el espectáculo en absoluto.